Buenos días.
Buenos días, compañeros. ¿Ustedes saben si hay clase? Sí, señora, buenos días. Nos dicen que están arreglando el sonido y la imagen, entonces tenemos que tener paciencia. Ok, gracias. Ahora sí puede. Ya podemos empezar. Los doctores que están en la virtualidad. Doctor, buenos días. Sí, señor, le escuchamos. Bueno, perfecto, listo. Buenos días, doctores. ¿Cómo están? Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver, o vamos a empezar a ver el manejo que se le dan a las pruebas en materia penal.
Gracias. Pues vamos, ese va a ser el tema, el manejo que se le dan a las pruebas en materia penal. ¿Por qué? Porque en muchos de sus aspectos difiere de cómo se tratan las pruebas en las demás especialidades del derecho. Básicamente, como punto de partida tenemos el siguiente. El día del juicio, el día en que se celebra la audiencia de juicio, las partes, y cuando hago alusión a las partes, estoy hablando de la defensa y la fiscalía. Básicamente son las partes en un proceso penal. Puede ocurrir que otros sujetos intervengan, pero no son partes. Puede intervenir el representante de víctima, o puede intervenir el Ministerio Público. Pero si bien es cierto, ellos participan en el proceso, no son partes. La ley los denomina intervinientes. Ellos intervienen, no son partes. Entonces, el día del juicio, las partes ya tienen que conocer qué pruebas tiene su contraparte. ¿Por qué? Porque ya se las entregaron. Entonces, el día del juicio, la defensa ya le entregó las pruebas a la fiscalía y la fiscalía ya le entregó las pruebas a la defensa. Ya ustedes saben con qué herramientas cuenta su contraparte, ya saben con qué armas cuenta la contraparte. Y esto es bueno, aunque les repito, en derecho penal todavía no son pruebas, sino son elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. En derecho penal no se habla de pruebas, sino hasta el día del juicio en que se practican. Eso que nosotros conocemos como pruebas, antes del juicio en materia penal se denominan elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Son como tecnicismos. ¿Y por qué se llaman así? Básicamente porque los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, no se ha surtido, no se ha desplegado un principio. ¿Cuál es? El principio de la inmediación. Nótese que el juez todavía no conoce las pruebas. ¿Las conoce la fiscalía? Sí. ¿Las conoce la defensa? Sí, pero el juez no las conoce. El juez no ha tenido ese contacto directo con las pruebas. Por eso no son pruebas. Son elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Legalmente obtenida. Y es bueno, primero, porque acordémonos de otro principio que se denomina el principio de la probidad. Ayer se nos explicaba, en el cual debemos ser leales para con quién, leales con el juez y para con la contraparte. Por eso en derecho no existen las pruebas, les decía ayer, las pruebas ¿qué? Las pruebas secretas o las pruebas ocultas. No existen. Eso lo vamos a ver. Esta es la introducción de toda esa carrera. Pero, sino que necesito que queden muchos aspectos como claros antes de... Listo. Y es bueno que la contraparte sepa qué pruebas tengo. ¿Por qué? Porque puede pasar que aquí Javier sea el defensor. Javier debe de obrar con relación a su cliente ¿cómo? Con lealtad y con sensatez. Y usted le va a decir, Javier, a su cliente, mire las pruebas, me las entregó la fiscalía, mire lo que tiene la fiscalía. ¿Y qué tenemos nosotros? No tenemos nada.
en comparación con las de la fiscalía o las de nosotros son muy débiles. Miren, el abogado también tiene que cuidar su reputación, porque casi siempre el abogado es el malo. Ah, yo le di un poco de plata y Javier sí me cobró y mire, terminé perdiendo el proceso. Entonces el abogado siempre va a ser el malo. O si gana, es que eso ya estaba ganado. Y usted no hizo nada y eso ya estaba ganado. El abogado siempre es el malo. Pero ya su cliente, mire, esto es lo que tenemos. Y estas son las armas de la contraparte. Con eso no ganamos. Si usted lo decide, vámonos a juicio. Pero mire, vamos a perder. O de pronto vamos a empezar a rezar para que la contraparte se equivoque y no introduzca estas pruebas, pero con eso no ganamos. Si usted se decide o se arriesga, vámonos. Pero si no, busquemos otra salida. ¿Cuál? Negociemos con la fiscalía. Allanémonos a los cargos. Esa es una salida, sí, claro. Es más difícil, pero es una salida. Pero busquemos otra salida. Porque en juicio nos van a destrozar. Con esas pruebas que tenemos. Los abogados no hacemos milagros. Con base en las pruebas que tengamos. Entonces, por eso es bueno que las partes conozcan las pruebas antes del juicio. Antes del juicio. Hace una pregunta. Digamos que cualquiera de las partes puso una prueba después, casi lo que la parte y no era una prueba que la contraparte la conociera. ¿Se puede? Esa figura se denomina la prueba sobreviniente. Así se denomina la prueba sobreviniente. Es difícil que el juez acepte la prueba, más no imposible. Tiene que ser una prueba tan fundamental y tan fuerte que eventualmente incline la balanza a la justicia. Tiene que ser una prueba muy fuerte. La parte, aparte de que tiene que ser una prueba muy fuerte, la parte, o sea, la defensa o la fiscalía a la que le llegó esa prueba nueva, digamos, tiene que demostrar que era imposible haber obtenido esa prueba antes. Porque si no estaríamos premiando la negligencia de esa parte. No fue capaz antes y ahora sí fue capaz. No, para mí es imposible haber conseguido esa prueba antes. Y la conseguí ahora, pero eso se lo tiene que demostrar el juez. Por eso la carga argumentativa es mayor. O sea, el discurso que le tengo que echar al juez para que me la decrete es mucho más grande, es mucho más fuerte. Pero ¿qué se puede hacer? Se puede hacer. Siempre y cuando cumpla con los requisitos de esa prueba sobreviniente. Se llama así la prueba sobreviniente. Después vamos a hablar sobre ello. Y vamos a leer algunas jurisprudencias sobre pruebas sobrevinientes. Bueno, entonces les decía a mis doctores que en el juicio ya las partes tienen que conocer las pruebas. Un juicio en un proceso penal se divide en 3 audiencias. Eso lo van a ver profundamente. Después es bueno dejarlo ahorita, dejarlo sentado porque estamos hablando de pruebas y cuando se practican las pruebas. Y es en el juicio. Básicamente un juicio en un proceso penal se divide en 3 audiencias. La primera se denomina, o se llama, la audiencia de acusación. Así se denomina, acusación. Y para lo que a nosotros nos interesa, que es para el derecho probatorio, en esa audiencia, la de acusación, la fiscalía le entrega las pruebas a la defensa. Es en esa audiencia. Es en esa audiencia. Entonces, dice el verbo que utiliza el código es suministrar. La fiscalía le suministra las pruebas a la defensa en esa primera audiencia. Asimismo, la representación de víctimas, si tiene pruebas, también se las entrega a la defensa y a la fiscalía. Sí, las descubre. Las suministra, dice, mira, estas son mis pruebas. Digamos, destapa sus cartas. Con esto es que me voy a ir a juicio. En esa primera audiencia. Entonces, ¿cuándo descubre las pruebas la fiscalía y la representación de víctimas? En la audiencia de acusación, que es la primera audiencia del juicio, la primera que se hace. Luego a esa audiencia ya tiene que llegar la fiscalía con sus pruebas.
Ya tiene que llegar a esa audiencia con sus pruebas. Pues básicamente ellos no llegan, ellos son flojitos para trabajar. La ley les concede 3 días. Entonces lo que dicen es, señor abogado, vaya a mi despacho dentro de los 3 días siguientes y allá le entrego. Ojo, le entrego. No es decirle, señor doctor Javier abogado, tome, vaya, sáquele fotocopia. El abogado dice, sáquele fotocopia. ¿Cuál sáquele fotocopia, fiscal? A mí me las entrega. Entrégueme, ¿cuál fotocopia? Si yo soy, digamos, del Sistema Nacional de Defensoría Pública, o sea, van a gastar lo poquito que ganan en fotocopias. ¿Quién es más poderoso? ¿La Fiscalía General de la Nación o el pobre contratista? Porque los abogados ni siquiera están adscritos a la Defensoría, sino como contratistas. Es la Fiscalía. Ahora, si son abogados de confianza, ya es otra voz, porque eso lo termina pagando ¿quién? ¿Eso qué? Y no el abogado. ¿Sí? Uy, sí, también, sí, muy barro. Depende. Yo les decía a algunas de ustedes la semana pasada, depende. Depende de muchas cosas. Les decía, hay estrategias en la defensa muy fuertes. Si el abogado es un viejito verde como yo, y si la abogada es un bizcocho, la abogada va, porque sabe que yo ya, o sea, voy a quedar encantado con ella y ella va a tener la sartén por el mango. Ella maneja. Ella de pronto mañana va a querer preacordar conmigo, silencio, y en los preacuerdos, quien tiene la sartén por el mango, quien manda es el fiscal. De hecho, si el fiscal no quiere negociar, dice, hasta luego, señora, yo no quiero negociar con usted, y nadie lo obliga. Porque es una potestad, puede o no puede. Pero si llega ella, yo le digo, doctora, siéntese. ¿Qué necesita? Negociemos. Claro. Miren que son estrategias. Eso se utiliza. Son estrategias. Si es una dama, la fiscal, siempre, yo les decía ayer, hace 8 días, a las damas, lo que más les gusta es que no les lleven la contraria. Eso es lo que más les gusta a las mujeres, que no les lleven la contraria. Y aparte de eso, a las mujeres lo que más les gusta es hacerlas sentir poderosas. Entonces, el abogado, siendo un abogado muy prestante, llega, digamos, está la fiscal, ahí está la fiscal, eres tú la fiscal. Entonces, yo soy Jaime Granados. A la fiscal le gusta que Jaime Granados, miren quién es Jaime Granados, doctora, doctora, lo que usted quiera, doctora. Ella se siente más poderosa que Jaime Granados, y uno por dentro estás manejándola. Pero la hago sentir así. ¿Para qué? Porque no sé qué voy a necesitar de ella después. No es para comprarla ni nada por el estilo, porque eso ya hacen otros clases de abogados. No, de pronto voy a necesitar de ella una negociación, un preacuerdo, un principio de oportunidad, no sé, y no necesito entrar en choque con quien tiene la sartén por el mango. Ojo con eso. El buen abogado no es el que pelea con el juez. El que entra peleando con el juez, apaga y vámonos. Ya perdió el proceso. El juez ya lo lleva ahí, lo lleva en la mala. Y hay abogados que por justificar los honorarios se enganchan con los jueces. No. De pronto la otra semana, la última, les comparto un proceso que estoy trabajando ahorita. Es el proceso que ustedes conocen como el de Memo Fantasma. Memo Fantasma. Para la fiscalía el más grande paramilitar y narcotraficante que ha dado Colombia. Negocios con Don Berna, negocios con no sé quién, negocios con no sé cuándo, jefe central, uno de los jefes del bloque central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ese proceso lo estoy trabajando ahorita. Estoy decidiendo ahorita. Capturan a Memo Fantasma, un señor como de mi edad, unos años. Capturan a su mamá, a la mamá de Memo Fantasma y a la abuelita de Memo Fantasma. Y les imputan lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y les imputan concierto para delinquir.
Pero no es para que se llenen de chismes con lo de Memo Fantasma. Es una audiencia que duró 8 días. Duró la audiencia. Más o menos trabajando 7 horas diarias. 8 días duró la audiencia. Pero para que aprendan cómo un abogado debe desenvolverse con relación al fiscal y a la jueza. Un tipo impecable hasta para pelear. Lógicamente es un abogado de los abogados penalistas más prestigiosos que tiene Colombia. Pero es eso, la elegancia en el vestir, la elegancia en el hablar, ¿hasta para qué? Hasta para pelear. Porque uno tiene que tener altura hasta para pelear. No dejarse pisotear, claro que no, pero pelear con altura. Porque si el juez pelea bajo, si el abogado pelea bajo, ya la juez lo va a llevar en la mala. Y la juez es una tonta. La jueza sí es una tontarrona. Pues no, ni siquiera parece jueza, yo no la conocía, pero la señora sí. Pues la van a ver. Es un pedacito de la audiencia. O de pronto, en estos días de virtualidad, cuando cae el proceso, es que ahorita no, porque cuando se falle, pues yo lo tengo para una apelación. No, lo tengo para una apelación. O sea, la jueza decidió algo, apelaron, y yo soy el juez superior a ella, y le estoy decidiendo. Y la voy a regañar, por bruta. A la juececita de primera instancia. Porque no manejó la audiencia con altura. Miren, aquí hay capturadas Memo Fantasma, la abuelita y la mamá. La mamá es una señora de 60 años y la abuelita es una señora de 88 años. El defensor, pero si la embarraron, la embarraron. Pero el defensor le dice, mire, como la audiencia duró 8 días, ellas están en el CTI de Medellín, esta gente paisa. Ellos están en el CTI de Medellín, las dos viejitas, el tipo está acá. Y el defensor le dice, mire, señora jueza, esta audiencia, ¿dónde van a dormir estas dos señoras? Por favor, mándelas para la casa a dormir. Son señoras de la tercera edad que hacen metidas. No, y eso puede estar en un sitio de estos, pero unas señoras están hoy con algunas enfermedades. Mándelas para la casa. Igual, y la fiscalía dice, sí, estoy de acuerdo. Igual le voy a pedir que estén en la casa presas, pero en la casa. Pues mándelas a la casa a dormir. La viejita dice que no. La viejita jueza, ¿no? Una señora ya de la jueza. Por favor. ¿Qué plazo? O sea, ¿qué pierde con mandarlas a la casa? Un juez tiene que ser humano. Mande a esas señoras a la casa. El otro, que esté aquí en el búnker, no importa. Ahí hay calabozos en el búnker, que esté ahí no importa. Y de hecho sí hay en el búnker, en los calabozos del búnker. Pero sí tiene que tener un trato humano. Y en lo que atiende a nosotros. Les decía hace un momentico que en esa primera audiencia, quien descubre las pruebas es Fiscalía y representación de víctimas. ¿Qué quiere esto decir? Que el defensor hasta ahora las va a conocer en esa primera audiencia. Para el defensor es el primer momento que tiene para tener ese contacto con las pruebas de su contraparte. Lo más lógico es que el defensor, ya que las conoce porque se surtió esa primera audiencia, empiece a trabajar. ¿Y trabajar qué es? Recaudar pruebas para desvirtuar las que me acaban de trasladar. Entonces es más que lógico y es más que obvio y respeta. Y para respetar, es que respetar los derechos no es decir, yo respeto los derechos. No, es realizar actos que demuestren que respeto los derechos. Y la defensa tiene unos derechos. ¿Y cuál es uno de los derechos de la defensa? Pues recaudar pruebas para controvertirlos de mi contraparte. Entonces yo no puedo decir, la audiencia de acusación es hoy, venga, Fiscalía, entregue las pruebas a la defensa. Listo, ahí están sus pruebas de defensa. En 15 días nos vemos. ¿Cómo así que en 15 días nos vemos? Por favor, señor juez. Si es que hasta ahora me están entregando las pruebas y yo necesito contratar unos investigadores, yo necesito, mire que la Fiscalía lleva 2 años investigando este caso, y usted me dice que en 15 días nos vemos y en 15 días yo soy el que le tengo que entregar las pruebas a la Fiscalía. No.
¿Cuál en 15 días nos vemos, juez? Pero al juez toca decirle, señor juez, el derecho a la defensa consagrada en los numerales 8º y 9º de la ley 906 me concede un plazo razonable. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya está cansa de decirlo del plazo razonable. Deme tiempo, por favor. Hasta ahora conozco las pruebas. Necesito pruebas para controvertirlos de mi contraparte. Y eso implica contratar unos investigadores, contratar unos peritos. Deme 3 meses, 4 meses. Si no, señor juez, no importa. Yo lo hago cuando usted diga, pero ejerceré las acciones legales y constitucionales. Yo lo hago cuando usted diga, señor juez. Mete una tutela el otro día por violación al derecho a la defensa. Porque afine ese juez. O el mismo día, sí. Pero entonces, miren la altura, señor juez. Pero si usted desea entre 8 días, no tengo ningún problema. Es más, señor juez, hagámosla mañana. Si vamos a hacer una pantomima de defensa, hagámosla mañana, señor juez. A mí no hay problema. Pero dejo sentado desde ya que están violando los derechos a la defensa. Entonces todo queda en el audio. Y el juez tampoco es ningún bruto. El juez dice, este abogado no es ningún pendejo. El mico sabe en qué palo trepa, ¿no? Entonces, si yo veo que el abogado no dice nada, y, sí, señor, sí, señor, sí, señor, pues yo. Pero si ve que es un abogado plantado en la raya, que hace defender los derechos de... Es que miren, doctores, y ustedes como defensores, una persona les está confiando su libertad. Una persona les está dando ese poder. Mire, defiéndame en un proceso. Esto no es un juego. Para algunos podrá ser un juego o solo piensan en el ¿cuánto me van a pagar? No, pero miren lo que están confiando en nuestras manos. Están depositando mucha confianza. Podrá ser un delincuente, podrá ser, pero están depositando la confianza en nosotros y aparte de eso, nos están entregando un dinero para nosotros salir con cualquier defensa de 3 pesos. Pues ojo con eso. Pues volvemos al caso. En esa audiencia, mis doctores, en la primera audiencia del juicio, es la fiscalía y es la representación de víctimas la que entrega sus pruebas, las descubre, las suministra. Viene la segunda audiencia del juicio, que se denomina la audiencia preparatoria. Así se llama, audiencia preparatoria. Y en esa audiencia preparatoria, ya es la defensa la que le entrega o le suministra o le descubre las pruebas que tengo, o ustedes dirán los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida a sus contrapartes. Entonces ya es la defensa la que le entrega a la fiscalía y a la representación de víctimas. ¿Sí, doctor? Hasta esa audiencia de acusación tiene la fiscalía para, digamos, valga la redundancia, para acusar a... No, pues eso, ahí lo acusan. Pero después de esa la fiscalía no tendrá la oportunidad de... O si las tiene, ya no las puede descubrir. Salvo una sola excepción que le vamos a dar posteriormente, que son los dictámenes periciales que se pueden descubrir 5 días antes del juicio. Pero de todas maneras tiene que indicarlas. Mire, ¿qué tiene que hacer? Por ejemplo, puede ser que estemos haciendo un examen del ADN como pruebas de la fiscalía. Y para el día de la audiencia, la fiscalía no cuenta con ese examen todavía. Pero Si bien es cierto, no la puede descubrir, sí tiene que decirle a la contraparte. Ojo, señor juez y señor defensor. Aquí hay un examen de ADN, lo está practicando el médico Pepito Pérez o el científico Pepito Pérez, todavía no lo tengo, pero yo se lo descubro 5 días antes del juicio. Pero ya se la está anunciando, ya la contraparte tiene que viene un peritaje, detrás, pero es la única excepción con los peritajes. Profe, yo sí me entiendo, digamos, cuando uno tiene que pegarle las pruebas a la fiscalía, pero tiene que representante de víctimas, o sea, que se tiene que ver con algo. No te entiendo, ¿cómo es la pregunta? Profe, usted dice que uno le entrega la evidencia física al representante. Si tú eres la defensora, Sí. le entregas, entonces tienes tus pruebas, un cartapacio así de pruebas y le dices, señora fiscalía, ahí están mis pruebas. ¿Y quién es el representante? Pues otro abogado que representa a las víctimas. Ya. Es un abogado que ha sido nombrado para representar a las víctimas y le dice, señor representante de víctimas, de hecho ya dentro de poco, ustedes son quinto semestre, ¿cierto? Y cuando estén en consultorio jurídico, pueden ser representantes de víctimas. Entonces van a ser esos abogados que acompañen a la víctima y trabajen de la mano
¿Con quién? Con el fiscal, en algunas ocasiones. Porque si en otras, si el fiscal quiere archivar el proceso, pues ya nos volvimos casi que enemigos. Porque el fiscal quiere archivar, pero al que menos le conviene que archiven es a quién, pues a la víctima. Entonces se vuelven enemigos. En ocasiones pasa eso. Doctor, habíamos mencionado que la parte que estaba de la fiscalía, ¿verdad? Ujú. Como interviniente estaba el Ministerio Público y el representante víctima. De todas formas, el Ministerio Público puede realizar preguntas suplementarias. Sí, claro, por eso son intervenientes. Pero Pero lo de ellos es pero la secundario. representante víctima no. No, yo no puedo. Ujú. Dime. Bueno, ellos se meten, ¿quiénes? ¿Quiénes son ellos? Bueno, el Ministerio Público, la pregunta es, ¿por qué se mete el Ministerio Público en ese cuento? Se mete, bueno, eso tiene dos razones. La razón legal y la razón verdadera. Partimos de la base que, ¿dónde trabajan los ministerios públicos? Ahí, para ellos. ¿Dónde trabajan ellos? Si tú quieres ser Ministerio Público, ¿a dónde mandas la hoja de vida? La mandas a la Procuraduría General de la Nación. Si eres de los ministerios públicos con pedigrí. Si no eres con pedigrí, que eres de los juzgaditos allá municipales, es la Personería de Bogotá. Es la Personería. Pero básicamente, si eres de los juzgados municipales, que son los más bajos, serán personas que trabajan para la Personería. Y si son de los juzgados más altos, serán personas que trabajan para la Procuraduría General de la Nación. El Ministerio Público que menos gana de la Procuraduría gana 12 millones de pesos mensuales, el que menos. El más básico. Y el más alto gana 30 millones de pesos mensuales. Se entra por concurso. Se entra por concurso. Se entra por concurso. Antiguamente no, bueno, ahorita algunos burocráticamente, pero se entra, más que todo están por concurso. Ahora bien, la explicación, ya que sabes dónde trabajan ellos, o saben, ¿qué hace el Ministerio Público en un proceso penal? Defiende los intereses de la sociedad. Representa a la sociedad. Ellos representan a la sociedad y garantizan que se respeten los derechos de las partes que están en el proceso. Eso hacen. Representan a la sociedad y garantizan los derechos de las partes. La pregunta es, ¿y luego quién es el encargado de respetar los derechos de las partes? El juez. Es el juez. No es el Ministerio Público, pero ese es el cuentico que nos vendieron. ¿Con qué? Con la Constitución de 1991. Porque antes de la Constitución de 1991, a esos procuradores se les llamaba fiscales. Así se les llamaba. Pero como con la Constitución de 1991 nace la Fiscalía General de la Nación, entonces ya no se les podía decir fiscales. Ellos ya salían de ahí. Pero la Procuraduría General de la Nación es uno de los órganos en que más burocracia se maneja en Colombia, en donde más puestos hay, y puestos de 30 millones de pesos mensuales. Por eso está la India Margarita Cabello allá. Es uno de los puestos más poderosos que hay en Colombia, ser Procurador General de la Nación. Pues no podían acabar con ese fortín burocrático. Entonces dicen, no, nosotros necesitamos a alguien que represente a la sociedad y que represente y que respete los derechos. Entonces sigue manteniéndose, ahora se van a llamar procuradores y van a ir allá a los procesos penales. Para eso están ahí. Para eso. Para justificar sus ingresos. Porque ellos de hecho lo que hacen con la justicia, y ustedes lo van a ver en sus procesos, no hacen absolutamente nada, no tienen obligaciones, pueden ir cuando quieran a las audiencias, cuando no quieren no van, alegan cuando quieren, cuando no quieren no alegan, nada pasa. Y son los que más ganan en un proceso.
Si es un proceso de la Defensoría Pública, el defensor gana 5 millones de pesos, ese es su contrato, un contrato de prestación de servicios. Si ustedes quieren trabajar con el Sistema Nacional de Defensoría Pública, un abogado de ellos gana 5 millones de pesos mensuales, el juez gana 12, el fiscal gana 12 y el procurador gana 25. No, los jueces no ganan bien en Colombia. Los jueces no ganan bien en Colombia. Los magistrados, ¿cuánto están ganando? Depende del magistrado que sea, pero un juez de la República, 12 millones de pesos es algo infame. Solo infame. Ahora dicen, un magistrado gana 30 millones de pesos mensuales. Pero para ser magistrado necesito estudiar Derecho, 15 años de experiencia, tener maestrías, doctorados, postdoctorados, especializaciones. O sea, es el final de mi carrera, eso es la cumbre de mi carrera. 30 millones de pesos puede ser mucho para unos, pero para mí es poco, para una persona que tiene el puesto más alto de Colombia. Pero es que en Colombia hay personas que ganan 1 millón. Pues claro, pero es que la solución no es bajarle al que gana 30, sino subirle al que gana 1. Porque vamos a nivelarlos por lo bajo. O entonces, ¿de qué se jodió que Oscar aquí perdiendo tiempo, perdiendo plata, después, Javier, si yo lo confundo con mi hermano, después haciendo una especialización, una maestría, quemándose las pestañas, para que después venga otro, oiga, pero es que usted gana mucho, pero mire lo que me he jodido para estar acá. Por favor, esto no me llegó caído del cielo. O sea, he sacrificado tiempo, he sacrificado mi familia, he sacrificado muchas cosas para que venga un tontazo a decirme que es que estoy ganando mucha plata. Ahora, el que mucho se le da, mucho se le exige, de ellos también se exige mucho. A los que les llega del cielo, el puesto es a otros. Hasta presidente a veces llegan a ser así. Porque llegó del cielo. Eso llegó del cielo. ¿Cuánto se ha jodido Duque para ser presidente? Eso es así, mire. Presidente. ¿Alguien dijo usted? Pero para ser magistrado no. Para ser magistrado no. Es lo mismo que para ser general de la República. ¿Qué? El presidente gana 30 millones de pesos mensuales. Pero ellos tienen unas extras, ¿no? Ganan lo mismo un magistrado de una alta corte, lo gana lo mismo un general de la República, gana lo mismo el presidente, ellos tienen el mismo sueldo. ¿Cómo? El máximo, sí, sino que es que el presidente tiene extra. Sí. Pero bueno, entonces a donde voy, volvemos y aterrizamos, es que en esa segunda audiencia, quien descubre las pruebas es la defensa. Entonces la defensa ya ha recaudado un número de elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Y es ahí en donde las descubre. Esa es la etapa. ¿Es ahí o nunca? Para la fiscalía y para la representación de víctimas. ¿Es en la audiencia de acusación o nunca? ¿O nunca? No te entiendo. No te entiendo, dime. La primera acusación para la fiscalía, que es la segunda para la denuncia, que sería la de preparatorio. ¿O nunca? O nunca, claro. Entonces ahí apoyamos a la cultura de la cual se les toma manera. La preclusión. No, la prueba sobre el... No, pero eso es muy raro que se dé. Pero es ahí o nunca. Ahí es donde se aplica un principio del derecho probatorio, que es la preclusividad de las etapas. Yo les decía, cada etapa de un proceso penal está para algo. Señor juez, es que se me olvidó que... Vaya, dígale eso a su cliente. Aquí ya no puede hacer nada. Pero en una prueba de ADN, usted dijo que digamos que la pedí, todavía no se ha salido. Pero se la anuncia. Sí, eso puede pasar, es la excepción, pero se la anuncia. Entonces, si bien es cierto, no la tengo, claro que no, pero se la anuncia. Ojo, señor defensor, viene una prueba de ADN, que todavía no la tengo. Y ojo, señor juez, todavía no la tengo, pero se la voy a descubrir. La ley me faculta para descubrirla hasta 5 días antes del juicio. Pero usted ya sabe que viene una prueba de ADN en contra.
Todavía no saben los resultados, pero ya por lo menos le dijeron, ojo, lo que no pueden decir es decirle, ojo, que esta prueba de ADN, qué pena, pues nunca me lo dijo en la audiencia, pero, oye, ¿qué se me olvidó? No, dígale eso al cliente, o dígale eso al patrón, al superior allá en la fiscalía. Pero una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta con relación a los elementos materiales? Sí, claro, desde que sea el tema. Yo ayer estaba leyendo la sentencia 493 del 2015, que hace alusión al 277 de la autenticidad de los elementos materiales de evidencia física y su cadena de custodia. Supuestamente, la Corte Constitucional, en este caso, pues, con las funciones que le compete como Corte Constitucional en la guarda, integridad de la misma Constitución, pues era una demanda de inconstitucionalidad, ¿correcto? En este caso, se marcaba el segundo párrafo del 277, cuando dice que la demostración de la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física no sometidos a la cadena de custodia estará a cargo de la parte presente. Es bien dicho, y traer a colación otros autores como son Tomino Viejo, Mata Márquez en su libro de manual de defensa para los manuales de estadística, donde hace énfasis en los principios de la criminalística como es preservación, integridad y identificación de los elementos materiales probatorios. Y la Corte Constitucional ha dicho que hay otros métodos para poder establecer la autenticidad de los elementos materiales probatorios de evidencia física. No desconozco cuáles son esos métodos. De todas formas, la accionante que estaba... ¿No desconozco o desconozco? No, escúcheme. Y había énfasis en que estas pruebas podrían ser como empresa intención, lo mencioné en alguna oportunidad. De todas formas, no, lo que no se está atacando es ilegalidad, sino que se está atacando es la probatoria, ¿verdad? En este caso, yo cómo puedo demostrar esa autenticidad de la cadena de custodia a esto. Siéntese. Ahí está, vamos a hacer un simulacro, y ese simulacro indica que allá en ese asiento es el banquillo, ¿y es el banquillo de qué? De los testigos. Allá es donde se sientan los testigos. Resulta que el testigo que está ahí recolectó algo. De pronto él es un policía y llegó al sitio de los hechos y encontró una camisa manchada de sangre y la recaudó. Eso se llama el primer respondiente. Esos primeros policías o esos primeros agentes del orden del Estado que tienen ese contacto, los primeros que llegan a esas escenas de los hechos. Dice usted fue policía. Entonces, miren, son esos. Entonces, esos policías de pronto encontraron una camisa manchada de sangre y ellos tienen unos protocolos para recoger y embalar esa camisa manchada de sangre. Ahí está, que recogió la camisa. Señor Kevin, ¿y usted estaba en ese sitio de los hechos? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba ahí? No, que es que estábamos haciendo una patrulla por el cuadrante, labores de inspección y vigilancia, y de pronto nos llamaron por radio y nos dijeron que había una pelea en tal parte, y como ese era nuestro cuadrante, pues fuimos allí. Ay, y cuando llegó, ¿qué encontró? No, entonces una persona huía, entonces mi compañero fue tras la persecución del que huía, pero yo encontré una camisa manchada de sangre. Ah, bueno. Cuando usted encontró la camisa manchada de sangre, ¿qué hizo con ella? No, pues en virtud de nuestra capacitación, pues yo la recogí, la embalé y la sometí a cadena de custodia. Cadena de custodia básicamente es guardarla de tal fe y dar fe de que yo soy el que la guardé. Entonces ellos ponen su nombre ahí. Kevin, ¿qué es su apellido? Kevin Ruiz. Ah, ojo, Kevin Ruiz fue el que primero que tuvo esa camisa, digamos, el que primero que manipuló esa camisa, fue Kevin, pero él pone Kevin Ruiz. Y si él se la lleva, él se lo tiene que llevar a la fiscalía, que no se puede quedar con esa camisa. Él se la lleva a la fiscalía para que la fiscalía la someta a algún estudio, a ver de quién es esa sangre o qué es, no sé yo. Entonces, él se la lleva a alguien de la fiscalía y se la entrega. Y dice, Kevin Ruiz se la entregó a Alexandra, no sé qué. Entonces, ella, Alexandra Garzón, dice, recibí. Pero va quedando como un récord
quién le entrega a quién le entrega a quién, y cómo le entregué. De pronto el sobre venía roto, entonces el que reciba dice, yo no me embalo con esto me lo entregaron roto. Les dejo en la constancia, ese sobre venía roto. O está sellado, qué sé yo, pero es como eso, digamos, esa trazabilidad que se le hace. ¿Quién le entrega a quién y cómo le entrega? Ya, espera, ya. Entonces, eso se llama cadena de custodia. Para nosotros los ignorantes, eso para nosotros, cadena de custodia, porque a veces a uno le salen con una, y no nos explican bien qué es eso. Pues los de la policía y todo, pues claro, por su preparación y todo, o los que trabajan con criminalística, claro, pero para una persona que yo no sabía que era cadena de custodia hasta que, o eso de los actos urgentes, actos urgentes, cadena de custodia, eso es básicamente la cadena de custodia. Antes de ti. Vamos a ver eso, ya vamos a ver eso. Sí. Profe, ¿qué pasa en dicho caso que Kevin levante la camisa, pero la vuelve y la ponga en transparente? Después mandarme el análisis de esa manera. Claro, entonces digamos que hubo una manipulación indebida. Pues eso, entonces, vamos allá. Entonces, bueno, primero para entender en qué consiste la cadena de custodia. Listo. Resulta que en este caso, para atender tu pregunta, Kevin le entregó a Alexandra Garzón. a la señorita Garzón esa camisa en un recipiente o en un contenedor, básicamente se denomina un contenedor. Pero ese contenedor venía alterado. La señorita Garzón dice, esto venía roto o venía abierto o qué sé yo. Quiere decir que hubo una alteración en la cadena de custodia. Se rompió la cadena de custodia. Ya no es tan transparente la cadena de custodia. Algo pasó con la cadena de custodia, pero ya. El hecho de que la cadena de custodia se haya roto quiere decir que esa camisa que se recaudó no es la misma que se encontró en el lugar de los hechos. ¿Eso quiere decir? No. Lo que quiere decir es que la cadena de custodia se rompió, pero no per se, o sea que como se rompió entonces va a decir que esa no es la camisa. No. No podemos indicar eso. O sea, no podemos anticiparnos a decir que esa no es la camisa porque el contenedor venía roto. No. De hacerlo, atentaríamos contra qué principio? Contra el de buena fe. Atentaríamos contra el principio de buena fe. Porque diríamos, que porque entonces vino roto, entonces vamos a presumir que este Kevin cambió la camisa. No, más bien la contraparte. ¡Prueben! Esa no es la camisa y que Kevin la cambió. Pero la prueba entra. Pero la prueba entra. Lo que pasa es que, señor juez, le pongo de presente que el contenedor venía abierto. Entonces, de pronto no le crea como le tiene que creer. Por eso la norma no es exigible, no fue inconstitucional. Porque atenta contra la buena fe. De todas formas, digamos, al momento de que se tiene de la zona de los hechos y volverlo a colocar puede generar unos vestigios. Pues sí, pero ya eso, pero entonces ir en contra y decir, como se alteró, entonces no es, y sáquelo, y ir en contra de la buena fe. Pero eso dice la Corte, y tienen razón. Ya, gracias, Kevin. No es lo mismo que pasa con Estados Unidos. En Estados Unidos, si el contenedor venía abierto, saquen esa prueba y esa prueba no sirve. No, pues no sirve la prueba. Eso en el caso de O.J. Simpson, absuelven a O.J. Simpson. Porque las personas que manipularon las pruebas no lo realizaron siguiendo las reglas de la cadena de custodia. Por eso es bueno, si ustedes llegan a hacer, estudian o les interesa saber eso de criminalística, que sepan muy bien las reglas de cadena de custodia y como abogados también para eventualmente atacarlas. Pero el hecho de que las ataquen no quiere decir que el juez no las vaya a valorar, sino que en teoría les tiene que creer menos. Les tiene que tener un menor valor de convencimiento, aunque en la realidad eso nunca acontece. El juez le cree y punto.
digamos, yo no necesito, no, yo no, es como que, pues, se rompió la pierna. Claro, pero mira lo que podría decir el juez. No la tengo en cuenta porque se rompió la cadena de custodia, ¿cierto? Estaría yendo en contra de lo que le dije. No, sí, le está diciendo, básicamente la jurisprudencia lo obliga a valorarlo. Diga por qué le va a creer menos, pero no diga que no la va a valorar, porque ayer lo decíamos. Tienen que estar sometidas, tienen que ser valoradas todas las pruebas. Valórelas, dígales por qué les cree o por qué no les cree. Ujú. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. Lo que pasa es que vi que una persona se suicidó por aquí, pero bueno, y bueno, se suicidó, pero como que a quitarle las cosas. O sea, se suicidó y al suicidado le robaron. Básicamente. Sí, o sea, pero era lo de la ambulancia, de la policía, como buscándolo todo. Ahí me cabe una duda. En los casos pues, se rompe porque no, todas las pruebas que había las que se Pero, con la pregunta, ¿qué pasa con las pruebas? Pues, básicamente, usted lo que me dice es que la policía se estaba robando las cosas. o sea, sí, o sea, porque es que entre ellos. Pues si la policía se roba las cosas, pues las pruebas se perdieron. Pero eso tenía que. Pues en teoría se tenía que embalar, se tenía que recoger técnicamente, tenía que colocar las cuerditas en el lugar de los hechos, llamar al CTI, que el CTI venga, los encargados de hacer los levantamientos, y es como el deber ser de las cosas, ¿no? No hubo cadena de custodia, no. Recogieron a lo bestia ahí. Pues no es que quede así, sino que por lo menos esas pruebas que eventualmente pudieron haber recogido ahí, aunque ellos no. Mire, si yo me le robo su reloj, eso afecta que usted de pronto no haya sido suicidado, sino que la desesperación por una amenaza, su reloj no me vale para nada, no me sirve para nada. De pronto me sirve una carta que dice, mire, yo me suicidé porque perdí la materia de derecho probatorio y esa carta sí podría llegar a indicar los motivos por los cuales él se suicidó, pero el reloj no, el reloj no importa. Ellos saben hasta dónde roban, pero si es algo que de pronto sí puede llegar a servir para la investigación, pues sí, tienen cierto cuidado con eso. En ese caso, ¿no? Es un caso raro, pero espera. Profe, y en el caso de esa cadena de custodia que usted habla, que le dan haciendo eso, ¿cómo es lo que pasa en este caso de una ambulancia de un carro de cepillar los muertos se le cayó en la avenida? ¿Se le cayó quién? A ver, ¿cómo fue? Es que yo no veo noticias. ¿Cómo fue? Sí, profe, o sea, ella hizo su levantamiento, su cadena ya, o sea, ya había hecho todo, ya lo llevaban en el carro, y en la vida pues, se le cayó. Claro, pero la pregunta es, a partir de ese hecho, ¿se rompe la cadena que usted le dice? No, no se rompe. Lo que pasa es que puede, silencio, lo que pasa es que pueden haber, silencio, lo que pasa es que pueden haber nuevos hallazgos. Digamos que esa persona la mataron con un golpe, y a raíz de que se cayó del carrito, pues va a tener otro golpe. Entonces tendrían que determinar la defensa si el golpe que tiene fue cuando estaba vivo o estaba muerto. Y es muy fácil de identificar si los golpes... ¿Cómo? Sí, pero es que no importa. Claro que es un problema con el Estado, pero tú lo que necesitas es defender a tu cliente. ¿Y qué tal que el golpe se lo haya dado en la caída del cadáver y le estén echando la culpa a tu cliente? Entonces tú no puedes decir, no, es que esto es culpa del Estado. No, porque tú lo que necesitas es defender a tu cliente y establecer o hacerle ver al juez que ese golpe fue por la caída del carro, más no porque tu cliente se lo dio. Digamos que le pegó un botellazo, bueno, qué pena. Esta equimosis o la fractura de un hueso fue porque, mire, aquí hay pruebas de que se cayó porque dejaron mal abierta la puerta o qué sé yo. Entonces, ese golpe no es de eso. Ese golpe, pero eso entonces tendrá que ir
la persona encargada de hacer el protocolo de necropsia para indicar si esos golpes, es muy fácil para los científicos, para los médicos, establecer si los golpes son antes o después de que uno está muerto, porque dejan unas huellas. Los golpes son unas huellas, la persona estaba viva, u otras huellas y la persona estaba muerta. Espera, antes que se me vaya la idea, porque se me va. Eso es lo que pasó con el caso de Colmenares. Con el caso de Colmenares, el caso de Colmenares nace porque Colmenares, silencio, porque Colmenares se suicida. Y Colmenares lo entierran. Pero él se suicidó y lo enterraron. Allá en Villanueva, Guajira, lo enterraron. Y un año después, la mamá se sueña. Así pasó. La mamá, silencio, la mamá se soñó. El hijo le decía, mamita, yo no me suicidé, a mí me mataron. Pero un año después, ya cuando esa gente lo habían enterrado y todo, por su suicidio. Entonces, ante la ley, ¿qué había pasado? Se había suicidado. Tanto así que lo habían, ya le han dado, como ustedes dicen, cristiana sepultura. Fue porque la viejita se soñó eso. Entonces, convencen a un fiscal de que reabra una investigación. Y el fiscal, un tipo desastroso, el viejo González, por eso lo echaron de la fiscalía, le ordena, y van a ver para qué sirve este caso, por allá un sepulturero a que proceda con la exhumación del cadáver. Una exhumación de un cadáver es de las acciones o de las herramientas más técnicas que hay. Exhumar un cadáver es algo supremamente difícil. ¿Por qué? Porque los huesos ya se van perdiendo su consistencia. Entonces, si yo le pego con la pala, entonces puedo romper huesos, y ya los huesos se vuelven como arenita. Y este guache, allá ese del sepulturero, eche pala y a lo bestia, pues, a lo bestia, realizó un procedimiento que es completamente técnico. Entonces después tomaron ese cadáver y lo llevaron para una segunda necropsia y dicen, mire, este tenía rota la cabeza. Y resulta que esa cabeza no la tenía rota en la primera necropsia que le hicieron. ¿Y quién dice que esa cabeza no se la rompió? El sepulturero. Y es que trajeron al sepulturero. ¿Y usted sabe el levantamiento de cabeza de exhumación? ¿Y entonces qué hizo? No, pues yo cogí la pala y la pica, porque eso era con pica y pala, y dele, y yo saqué ese cadáver. Por favor. ¿Qué hubo? Un procedimiento no adecuado. Por eso, los hallazgos del cadáver de Colmenares que se encontraron en la segunda necropsia no se tuvieron en cuenta. Porque el juez tampoco podía hacerlo. Pues habían unos hallazgos en la primera necropsia, por ejemplo, la cabeza, que por acá rota, aquí. En la primera necropsia no estaban rotos esos huesos, y en la segunda sí. Entonces uno pensaría, no, es que el de la primera lo hizo mal. No, qué pena. Mire cómo sacaron este cadáver allá a lo bestia. Por favor. Pero, ¿hubo siquiera algo de la técnica con que nace la prueba? No se realizó con la técnica adecuada. Pues si no se realizó con la técnica adecuada, no podemos darle crédito. Ahora, pues porque no se comprobó eso ante la ley. Es que miren con el caso Colmenares. ¿Tú conoces la verdad del caso Colmenares? ¿Qué fue lo que pasó? Ninguno de nosotros lo sabemos. La única forma que el juez es que estuviese allá ese día, ese 31 de octubre. No, por eso yo les digo que la verdad de un proceso penal es una verdad construida. A él le construyen una verdad. ¿Por qué yo digo que es un suicidio? Porque así lo dice el juez. El juez analizó las pruebas y dijo, es un suicidio. Pero las pruebas le dijeron eso al juez. En ocasiones, la verdad del proceso no es la verdad verdadera. Pero el juez
Es imposible que el juez esté todos los días en todos los casos que tiene, que fuera testigo presencial, o que en todos los casos hubiese testigos presenciales, no. La verdad que tiene el juez es una verdad que le construye la defensa o que le construye la fiscalía. Ellos le construyen una verdad al juez y alguna de las dos verdades será la que el juez va a adoptar. Por eso yo digo que es un suicidio, porque el juez lo dijo. De pronto no, pero las pruebas no decían que no. Entonces, ni modos. ¿Hasta dónde yo puedo condenar a que no era? Lo que te digan las pruebas. Pero si las pruebas también Entonces, si hubiera sido técnicamente, ya de pronto, de pronto, porque no sabemos qué hubiese pasado, pero la decisión del juez hubiese sido otra. No sabemos. Lo cierto es que se practicó al oeste. Al oeste. ¿Cómo qué? No, ya no. No, es un fiscal, fue un fiscal. Claro, porque es que el fiscal lo que hizo fue archivar el proceso. Y los archivos de los procesos se pueden reabrir cuando, esto lo van a ver en octavo, cuando existe una prueba muy fuerte. Por eso un archivo, digamos, no es definitivo. Un archivo de un fiscal podrá volverse a abrir a futuro. En este caso, acá convences al juez, no, después de que el juez diga, eso es palabra de Dios. Pero al fiscal sí yo le puedo decir, oiga, señor fiscal, usted archivó, pero aquí hay una prueba fuerte, por favor reabra. Y pues básicamente el fiscal era amigo de la familia, en ese proceso con el sueño de su mano. No. Ella es una princesa, ¿no? La mamá de Colmenares es una princesa. Es una princesa guayú. Es una princesa guayú. Y entre los guajiros hay vínculos muy fuertes con las princesas guayú. Son autoridad, básicamente. Por eso, quien se lo fue a decir fue una princesa guayú. Entonces eso hace que González reabra el caso. Doctor, teniendo en cuenta el caso de la artículo 201 de la venta fiscal, señala que donde no exista la policía judicial, planteará la policía nacional. De acuerdo con el 201 y la ley 63 de 92 de 99, pues acá los policiales, donde los policías tienen que intervenir todas las funciones judiciales. En este caso, la acreditación que tiene que hacer la fiscalía y que va a presentar sin testigos, en ese orden ya tiene que tocar los temas de estudio. Diciendo, bueno, si usted fue policía, usted pudo hecho un derecho penal y. No, los abogados no tienen estudios de derecho. Los policías no tienen estudios de derecho. Los policiales, la persona que le copió y evaluó los elementos materiales probatorios, porque no tiene que tener estudios en criminalística y demás cosas, ¿no? En criminalística sí, en derecho penal. No, en derecho penal, bueno, pero en derecho penal. Sí, pero no tiene nada que ver con los elementos materiales probatorios. En este caso, hay que estar No sé. en el caso de ver que se metió pues una irregularidad al momento de emanar ¿qué pasa nuevamente? Claro, pero es que, a ver, la pregunta ¿por qué es? Yo ya lo había dicho. Si la cadena de custodia se rompe, pues no, le sigo creyendo a la cadena de custodia o no le creo, eso es potestativo del juez. Pero es que en el caso de Colmenares, lo que hizo fue un tipo que no tiene los conocimientos, ni siquiera medios o muchos, o cero, practicó una exhumación de un cadáver. Eso es como si yo le digo oye, mejor vaya y exhume un cadáver. Vaya y coja una pica y una pala y exhume ese cadáver. En el caso que usted me coloca, no, porque los policiales, así no sean policía judicial, pues tienen unos conocimientos en criminalística básicos o lo que sea, pero los tienen. De hecho, un policía, sin ser documentólogo, saben cuándo un billete es falso o no, o un documento es falso o no. De hecho, nosotros lo sabemos. Nosotros lo sabemos. Miren, yo tuve un caso en que una señora va a un macro, vaina de esas, un almacén de estos, y va a pagar con una tarjeta crédito y la cajera se da cuenta de que la tarjeta de crédito es falsa. Pero usted es documentóloga. Pues yo no soy documentóloga, sino que el día a día de mi trabajo me dice que pues eso era falso.
Ese caso lo ganó la defensa. Sí, pero ese caso lo gana la defensa. Por lo que se denomina tentativa imposible. Pero bueno, eso ya después. Miren cómo lo ganó la defensa, cómo la defensa logró que esta niña la absolvieran. Una niña la quería comprar por esa tarjeta, que era tan falsa que hasta una persona sin conocimientos en documentología se percata que es falsa. Entonces, el abogado dice básicamente, miren, era imposible que ella cometiera ese delito. No era idóneo la herramienta que tenía para cometer el delito. Pues tan imposible sea, esa niña estaba recién nombrada de cajera. Entonces le dicen, oiga niña, ¿y usted cuánto lleva de cajera? Y dice, no, yo llevo como 15 días. Y aún así se da cuenta que esa tarjeta de crédito es falsa. Entonces, miren, hasta una china recién salida del bachillerato con 15 días de trabajo se dio cuenta. Entonces era imposible que cometiera el delito. Y la absuelven por eso. Tentativa imposible se denomina eso. Y es una figura legalmente consagrada en nuestro Código Penal. Tentativa imposible. Es como si yo voy a matar, saco así mi arma y no le doy y decretan que esa pistola es de palo. ¿Cuál tentativa de homicidio si no es idóneo, la herramienta no es idónea con la cual voy a ocasionar el delito? O que, venga, Javier, lo voy a envenenar y allá le echo un poquito de sal en el tinto. ¿Cuál sal? No es idóneo, la herramienta no es idónea para el fin propuesto. Entonces ahí es tentativa imposible. En ese caso, Silencio. Pues demuéstralo. Pero demuéstralo. Si lo demuestra, bien, pero entonces, por eso es que a donde yo voy es que cada caso es un mundo completamente aparte. ¿Qué pasa si es que el hombre sufre el corazón y entonces cuando sacó el arma se infartó? Pues ese es otro caso. Y ya será otro el camino que toma el caso. Ya será otro camino. Cada caso es. Entonces, por eso para nosotros no existen que todos los casos de homicidio los vamos a manejar igual. No, cada caso tendrá sus particularidades. Ese caso salió por ahí. ¿O qué pasa si los dos nos ponemos de acuerdo para matar a Javier? Este es un caso que pongo en mis exámenes. Los dos nos ponemos de acuerdo para matar a Javier. Miento, ni siquiera eso. Tú quieres matar a Javier porque te cae mal. El tipo es insoportable. Pues vamos a poner, no Javier, porque de pronto el insoportable o la insoportable del curso. Y lo quieren. Entonces, por ejemplo, ahora sí, por ejemplo, Javier, entonces dice, yo me voy, silencio, porque después no entienden el caso y empiezan, pero es que no escuches, no. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Ricardo. Entonces, Ricardo quiere deshacerse de Javier porque ese man es mi mamá. Y yo también. Hay que deshacerse de Javier porque es mi mamá. Pero no nos hemos puesto de acuerdo. Por una coincidencia, Ricardo dice, a ese man yo lo mato envenenado. Porque al hombre le gusta tomar tinto. Entonces, silencio. Después hacen los chistes. Entonces, va y compra el veneno. Entonces Ricardo va y adquiere el veneno en algún sitio. Y yo también diseño el mismo plan, pero nunca nos hemos puesto de acuerdo. Yo digo, al man también lo voy a envenenar. Porque al hombre le gusta el tintico y tal. Por coincidencia de la vida diseñamos la misma forma de matarlo. Llega el día. Hoy. Entonces Ricardo le dice, yo, hombre, Javier, venga, vamos allí a tomarnos un tintico. Y en un momento en que se descuida Javier, ¡pum!, va el veneno para el tinto. Y Ricardo dice, hermano, me acordé que tengo una cita. Arranca. Y Javier queda con el tinto, con el veneno ahí. Y empieza a tomar. Yo llego y digo, élo ahí. Yo, Javier, ¿vieron qué? ¿Se me queda tomando tinto? Sí, nada, bueno. Oiga, hermano, es que estoy como malo en pie. Hágame un informe, me compro una agüita. Se va y yo llego y va a mí va a vivir en el mismo tinto. Era el que ya le había dejado previamente Ricardo.
Entonces va mi veneno para el tinto. Listo. Gracias, Javier. Digo, Javier, se toma el tinto en el cual están los dos venenos y se muere. La prueba de que él murió envenenado es la necropsia. La necropsia, la autopsia. Sí, claro, ¿qué le van a hacer? Entonces, hacen la necropsia, el protocolo de necropsia, así se denomina, protocolo de necropsia. Esa es la prueba para establecer las causas de su muerte, ¿no? Y dice el experto, él murió envenenado. Lo dice el experto. Porque se unieron dos venenos. Esa fue la razón por que él murió. Porque se unieron esos dos venenos. Y la unión de los dos venenos fue tan efectiva que efectivamente cegó la vida de Javier. Yo le pregunto al experto. Y si solo hubiese sido el veneno de Ricardo, el experto dice, él no hubiera muerto. Y si solo hubiese sido el veneno de Nelson, él no hubiera muerto. Porque los venenos no eran tan efectivos. Él murió fue por la confluencia de los dos venenos. ¿Condeno a Ricardo? Si la herramienta de él no era idónea. ¿Condeno a Nelson? Si la herramienta mía no era idónea. Ese es un caso que yo les pongo a mis alumnos en un examen. Nada, hay nada porque yo no puedo dar la respuesta porque de pronto me los encuentro a ustedes en el examen y no me lo responden. Doctores, por eso las personas que han tenido la desgracia de ver clase conmigo de proceso, esto lo es con una materia que es la última materia que ven antes del grado que se llama Consultorio Jurídico 4. Ese es el examen. Y yo les digo, hagan lo que quieran, saquen libros, saquen los apuntes, saquen los códigos, llamen a abogados penalistas, llámenlos, porque sé que no lo van a poder resolver. Sigan llamando a abogados penalistas. De pronto llamen a profesores de derecho, ahí sí, por ahí sí, por ahí sí, por ahí sí. Pero eso es imputación objetiva. De pronto me los encuentro, pero miren, son casos que son, o sea, pueden ustedes estudiar día y noche durante 8 días seguidos. Y ante un caso de esos, nada que ver. Por eso es que yo en los auxilios me voy. Yo digo, cualquier cosa estoy en la cafetería. A mí no me interesa porque por más que hagan copia, sé que van a perder el examen. Yo les digo así y a veces de pronto hasta soberbiamente les digo, igual hagan copia, igual que lo van a perder. Porque son casos muy terribles, ni siquiera a veces para los mismos abogados penalistas. O sea, para los mismos abogados penalistas se tienen que tener un conocimiento muy específico. No, porque este es un caso de exámenes, es un caso que me lo inventé. Me lo inventé. Pero bueno, este era un break, esta era una pausa activa. Claro, pero es lo mismo que si yo tuviera la intención de asesinarlo con el arma de palo, ¿no? No me sirve. ¿Sí? Es silencio. Es lo mismo que la niña que tenía yo tengo la intención de estafarte y te digo, véndeme tu celular y te pago con billetes de Monopolio. Estoy diciendo, no, huevón, ¿cómo me va a pagar con esto? ¿Que tengo la intención? Claro que tengo la intención. ¿Pero la herramienta es la idónea? No. ¿Saben si me va a castigar por eso? Ricardo y yo teníamos la intención. Claro que la teníamos. Tanto así que de pronto compramos el veneno y ese veneno nos estafaron para nosotros porque nos vendieron algo que no era veneno, sino que unidas las dos sustancias, sí. Pero que tenemos la intención. Claro que tenemos la intención. La pregunta que nos asalta es, ¿por la intención vamos a condenar a alguien? ¿Por la intención? Al final de este módulo, todos van a tener la intención de matarnos. La pregunta es, ¿nos van a castigar por la intención? Yo tengo la intención de cometer accesos carnales violentos cuando veo
Algo, sí. Pero por la intención, ojo con eso. Y la pregunta es, ¿válido? ¿Hasta dónde puedo condenar a alguien por la intención? Eso en el iter criminis, yo no sé si a ustedes les expliqué eso. Entonces, ojo, por la ideación y la preparación. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? No son casos bonitos. Sí, sí, señor. Sí, señor. Completamente cierto. No, 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 no. Digamos, en este caso, Pero en qué caso. no se quedó la intención, se ejecutó. Claro. No le salió, otra cosa, pero no se quedó Claro, la pero intención. nunca le iba a salir. Nunca le iba a salir. Mira que nunca le iba a salir. Por más de que él quisiera, por más de que él hiciera, nunca le iba a salir, porque se demostró científicamente que el veneno de él no servía. O sea, nunca le iba a salir. Digamos que él estuvo de buenas que le salió, pero porque yo participé, pero nunca nos pusimos de acuerdo, ni siquiera nos conocíamos. Pero mira que lo que él hizo no servía para matar. No servía para matar. Es como si tú me quieres matar, tienes tu arma, pero la tienes descargada y me apuntas y disparas, pero no sale ninguna bala porque no hay balas. Entonces la pregunta es, ¿habría tentativa de homicidio? La respuesta es no. Nunca me vas a lograr matar. Jamás, nunca me vas a lograr matar. Una pregunta, porque como digo, no lo planeó yo no. Pero igual no valdría como tentativa porque igual lo planeó, lo realizó, sino que no le salió. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Sí, es lo siguiente. Si ustedes analizan el artículo 27 del Código Penal, que es el que habla de la tentativa, es el 27. Dice, el que iniciara la ejecución de una conducta con actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación. Ahí está el secreto. En la palabra idóneo. Lo dice la ley, lo exige la ley. El que iniciara la ejecución de una conducta mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación. ¿Qué dice Javier? El 27. Tentativa. El que iniciara la ejecución de una conducta posible mediante actos idóneos inequívocamente dirigidos a su consumación. Ya, listo. ¿No? Y no se logró por circunstancias ajenas a su voluntad. Ya uno se memoriza los actos. Eso es chicanería, ¿no? Eso no crean como alumno que este profesor sabe mucho. No, este es un pobre estúpido que lleva 25 años estudiando eso y si no se lo memorizó, perdió su tiempo. O sea, si yo no me sé eso con 25 años trabajándolo, no sirvo para uno. Pero entonces yo ya los tengo memorizados. Entonces, ojo, la palabra idóneos. Hasta dónde esos actos son idóneos, porque si no son idóneos, tal y como lo exige la ley, no es tentativa. A mí no me pueden imputar cargos por un intento de homicidio. Si los actos no son idóneos. Si no son idóneos, no. Intento de homicidio con una pistola de agua. No son idóneas las herramientas para el fin propuesto. ¿Cómo? Bueno, si es idónea, sí. No es de fuego, pero si se logrará demostrar que eventualmente, pues... El veneno de Ricardo no era idóneo. Pero el mío tampoco. Pero es que, ¿él qué hizo? Él solo puso su veneno. Es que a uno lo castigan, silencio, a uno lo castigan por lo que hace, no por lo que hacen los demás. ¿Qué hizo Ricardo? Fue y puso un veneno y el veneno no servía. ¿Por qué lo van a castigar? Porque se juntó con el mío. No, porque la intención no solo es... Oh, ¿sí ven? Eso, por eso esa es la discusión que se genera al momento de el caso. Ya no es más del caso. Ya no más del caso porque si no nos salimos del tema. Este era un break. Miren, lo que quiero es excitar sus neuronas. Las neuronas se excitan con eso porque nos ponemos a pensar. El derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando. Ahí es donde, y yo sé que ustedes salen, mira, pero y este man, ¿qué? Y este man, y se van pensando, y se van pensando. Eso es, ¿qué quiero? Esa es mi intención. Y van a buscar, porque es que miren, doctores, qué fácil sería para el alumno que el profesor le diera todo así. No,
No, ese no es el objeto. Así no. Así masticadito todo no. Que se vayan con una duda, sin generarles tantas dudas, que aprendan a amar esto. Aprendan a amar el derecho. Miren, ¿usted tiene novia? No. Si quiere conseguirla, échele ese carretazo y esa vieja se da. ¡Uy, este lo que me sale! Sí, mira que es que la tentativa que sale. Claro. O la china que dice eso, el otro dice, "Y esta vieja es muy tesa. Esta vieja es una retesa. Magistrada. Y eso para una mujer, que la pongan lo máximo. Que la pongan allá en el... ¡Qué chévere! Entonces, para ustedes... ¿Cómo? Por supuesto. Desde que era estudiante, miren, doctores, la verdad, miren, así me conquistó mi primera esposa. Mi primera esposa me conquistó así. Ella era profesora de Derecho Penal, mi primera esposa. Y esa vieja era 1000 veces mejor que yo como profesora. Esa vieja hablaba y eso uno lo mandaba. Y yo dije, a esta vieja me la cuadro porque me la cuadro. 20 años mayor que yo. Y ahí ella fue, ya pues ya es una señora muy viejita, pero ella fue la que me hizo amar esto. Por eso tiene, este man, ¿por qué habla así? Este man habla así porque siente pasión por lo que hace. Por eso, porque siento pasión desde hace 30 años a la fecha, no dejo la pasión por el derecho penal, ni por el derecho probatorio en materia penal. Lo demás lo dicto porque es mi obligación. Pues, Código General de Proceso, ya, Javier, vaya y lea. Y esto es así, pero si bien es cierto, trato de hacerlo bien, pero no se nota como... Esto que mencionaba con respecto a que usted va a acusar de buscar a su compañero con billetes de monopolio. Y entonces tiene 20 años diciendo que se va a pagar con billetes de monopolio. Y otra persona va a realizar ese mismo acto, pero con una señora de 80 años, la señora... Cada caso es un mundo completamente distinto. Pero digamos que ahí en medio... Tendremos que demostrar, no es el medio no es idóneo como tal por sí mismo, sino también por la víctima. O de pronto es un señor que es ciego y no tiene el sentido de cada caso, o sea, no es idóneo el medio por sí mismo, no, sino también por la víctima. No es lo mismo engañar a una persona invidente que a alguien que es invidente. No es, todo eso por eso yo les digo, cada caso es un mundo y cada caso tendrá una respuesta distinta. Depende también de que ese monopolio sea. Lógico, todo es distinto, por eso, todo es un depende. Todos los casos son depende de, y cada uno tendrá más y más y más. Pero si es que, ¿qué pasa si pasa esto? ¿Y qué pasa si pasa? Ya. No, me genera, digamos, un poco de incertidumbre con el caso colombiano. Pero usted hablaba algo al principio de esta clase hoy, y era el escenario de la elegancia del abogado defensor. Para una de estos decretos que ahí estuvo, no solo los Banas, sino estuvo Mario Pará, y estuvo otra serie de personajes que han tenido un prestigio. Aunque el que defiende a Laura, A Laura, ¿es? en los medios sale Jaime Granados, pero a quien contratan no es a Jaime, es al doctor Pedro Aguilar. Es a Pedro Aguilar. Pedro Aguilar y Jaime Granados. Entonces Pedro le dice a Jaime, mire, la verdad, a mí no me gusta salir en la prensa, me gusta hacer en la televisión. Voy a dar 1.000 millones de pesos, y así fue. Voy a dar 1.000 millones de pesos. Y entre los dos defendemos a Laura Moreno. Pero Jaime Granados es el que sale en los medios, pero quien está detrás es Pedro Aguilar. ¿Qué? 1000 veces más duro que Jaime. Profesor de la Universidad Libre. ¿Hacia dónde está, digamos, la garantizada la justicia? Si lo estamos haciendo, digamos, de esta manera. Entonces, ellos llevan, porque ustedes ponen el caso de manera muy tranquila y dicen que esto debe haber cerrado hace mucho tiempo, porque no es producto de ¿sí? Pero ¿hasta dónde han llevado ese caso? ¿O hasta dónde lo lograron llevar? Finalmente, dos abogados
de mucho prestigio. Y con todos los medios y los recursos del mundo, ¿no? Ujú. Pues, digamos, aquí un caso catalogado, pues, catalogó semanas, los casos más costosos, Sí, claro. casos más complejos. Por eso es que yo lo conocí. Yo no lo conocí porque actué en él, sino porque uno de los abogados de Jaime me busca y me dice que le ayude. O sea, Jaime tiene muchos abogados. Me dice, ayúdele. Yo lo miro. Y yo, es la primera año, yo aquí hay muchos, en esta universidad. Ese día que me buscaron, yo le dije, aquí va a salir un caso que se va a llamar el caso de Colmenares y a esas niñas las van a absolver. Y ellos ya siendo abogados me llamaban después y me decían, oiga hermano, ¿y usted por qué sabía que ya las iban a absolver? Porque yo ya conocía el caso, como inició mal, inició muerto. Claro. Doctor, esto es un juego de estrategias, esto es un juego de ajedrez. Y confluyen muchas cosas. Yo les decía lo de la fiscal, lo del fiscal, si es un viejito verde y si mando la fiscal, todas esas son cositas que siendo jurídicas, y lo vamos a ver aquí en una figura que se denomina la acreditación del perito. No es lo mismo que yo traiga a un chino recién graduado de criminalística que me va a hacer un estudio sobre un arma, a un chino que lleva 15 días y va a hacer su primer estudio del arma, a que traiga a un profesor de criminalística que ha escrito 4 o 5 libros y lo sienta ya como mi testigo. Entonces, el juez a cuál de los dos testigos le va a creer más. Eso se llama la acreditación del testigo. ¿Sí? Lo vamos a ver. Todo eso lo vamos a ver hasta donde nos sea posible. Bueno. Seguimos. No, paramos. Paramos, ya se me va la voz. Estamos en preparatoria, ¿cierto? No, imputación es antes, porque esto ya son etapas del juicio. La imputación es una etapa antes del juicio. Eso ya pasó. Doctores, gracias por su tiempo y por su asistencia. ¿Cómo me dice, Javier? Audiencia acusación, audiencia preparatoria. Ahí falta una, pero es que, pues, hermano, se acabó el tiempo. ¿Ah? No, esto sigue. Esto vamos ahí, esto son escenas del próximo capítulo. Una pregunta. ¿Se acuerda que usted la vez pasada me había dicho, doctor, había un compendio de sentencias internacionales que se llama... Pues se las de... pero es que...